Muy buenas tardes, Bob. Vamos con la segunda y última ponencia del día. Yo os voy a hablar del convenio, que es una especie de entelequia. Sabemos que existe, la ley lo regula, pero en muy pocas ocasiones llegamos a verlo. En honor a los compañeros de lo social que tenemos por aquí y algunos compañeros de primera instancia, los mercantilistas no, por supuesto, que quizá estén un poco perdidos en el organigrama genérico del concurso, no sé si lo veis, he dibujado más o menos cómo es un organigrama de un concurso de acreedores y en qué punto vamos a estar ahora en las próximas 2 horas, bueno, hora y media. Tenemos la solicitud de declaración de concurso, que nos la puede presentar el propio deudor y lo vamos a llamar el concurso voluntario o un acreedor, y entonces le llamaremos concurso necesario. Puede ser persona física o jurídica. Lo suyo es la persona jurídica, pero para los compañeros de primera instancia, máxime, cuando nos vamos a declarar incompetentes a tutiplén los mercantiles, pues les va a tocar, va a ser una solicitud de persona física. Esto es sumamente básico y esquemático, ¿vale? Simplemente para que nos hagamos una composición de lugar. De la solicitud tenemos un auto que declara en concurso. Y de ahí hay 2 grandes efectos que es los que yo quiero remarcar ahora. Uno, la publicación en el Boletín Oficial del Estado de este auto, del extracto del auto, que da lugar a una apertura de un plazo de capital importancia. Y es que los acreedores insinúan su crédito a la administración concursal, que a raíz del auto queda nombrada, toma posesión, en fin, esto no me voy a extender aquí. Tienen desde la publicación en el BOE un mes para la insinuación de créditos. Esto nos va a valer no solamente para el convenio, sino también mañana para la calificación, así que nadie se lo lleve a casa. Bueno, la administración concursal, con la insinuación de créditos, con los documentos que ya nos hablaba Resu en el artículo 6, que tiene que contener la solicitud, hace un informe. Este informe de la administración concursal es una especie de foto fija que viene a decir qué tenemos, inventario de la masa activa, qué patrimonio tengo y qué debo, a quién, cuántos acreedores, cuánto a cada uno, y lo que decía Resu, calificados. Estos son privilegio general, esto privilegio especial, estos son ordinarios y estos pobres no cobrarán nunca, que son los subordinados. De este informe que nosotros, letrados de la administración de... es que cuesta la vida misma. Letrados de la administración de justicia, vamos a dar traslado a los personados, vamos a publicar, en fin, todo el rollo. De este informe, este informe más bien se puede impugnar. Son los llamados, a grosso modo, que habréis oído infinidad de veces, los incidentes concursales, ¿vale? Que son, decía el ex magistrado Echarrandi Herrera, el cuello de botella normalmente del concurso, porque ahí nos solíamos quedar parados si el informe no era muy bueno. ¿Por qué? Porque todo acreedor que se precie dice, a mí me deben más, a mí no me puede calificar de ordinario, yo soy un privilegiado, o yo quiero impugnar el inventario porque el BMW que dice usted que es del deudor realmente es mío, o el propio deudor que dice, ¿cómo que le debo 1 millón de euros a la agencia tributaria? Le debo 100.000 nada más. En fin, todas las impugnaciones al informe, a través del incidente concursal. Que yo antes, cuando explicaba el incidente concursal, siempre decía que era un más mix entre el ordinario y el verbal. Ahora, con la reforma de la ley de enjuiciamiento civil, ya no sé qué decir. Es un procedimiento que es como el actual verbal ya en trámite. Una demanda por escrito, una contestación por escrito. En los escritos rectores se solicita prueba, se celebra o no, que habitualmente no tenemos vista, y termina por sentencia, o por auto o por decreto, según si hay terminación anormal del incidente concursal. Con estas impugnaciones, recogiendo lo que las sentencias hayan dicho, se presenta este mismo informe, pero ya los textos definitivos. Puede ser que la administración concursal sea fantástica y que tengamos muy buenos acreedores, un deudor suavito, y no tengamos impugnaciones, en cuyo caso, como pasaría en penal a definitiva, señoría, pues el informe pasaría a texto definitivo. Y aquí cerramos la fase común, que solo oiréis o lo leeréis, insisto, esto va a los compañeros de primera instancia para centrar la cosa. Aquí termina la fase común. Aquí ya sabemos
más o menos, qué tenemos ya seguro y qué debemos ya seguro. Y entonces, y esto es lo que vamos a explicaros, Enrique y yo, entre hoy y mañana, o bien nos vamos a liquidación, porque todo el concurso, de lo único de lo que trata, es de cómo pago yo a toda esta gente a la que debo tanto dinero, no trata de otra cosa, o bien liquidamos todo el patrimonio, que es lo que parece, lo vendo, punto, o bien llego a un convenio. Convenio que simplemente supone, llego a un acuerdo con mis acreedores, por el cual, a través de quitas y esperas, dicho, ahora veremos que hay más cosas, pero quitas, es decir, sé que os debo 100, pero os voy a pagar 80, o esperas, sé que os debería haber pagado ya, o tengo que pagaros ya, pero os voy a pagar en 3 años, o dentro de 3 años, o dentro de 5 años. Esto es lo que vamos a ver ahora esta tarde en este rato. Entonces, el convenio para la ley concursal, y además lo dice la propia exposición de motivos de la ley concursal en el parágrafo 6º, es la solución normal del concurso. Efectivamente, yo también hago esa misma cara. Bueno, en fin, dice la ley concursal que evidentemente el concurso no está pensado para el saneamiento de empresas, pero es verdad que es mucho mejor para los acreedores un sacrificio, cobrar menos, cobrar más tarde, que estar al albur de una venta de bienes, la mayoría de ellos hipotecados, por lo tanto ya con un acreedor privilegiado que va a cobrar por delante de ellos siempre. Esperar un poquito, cobrar menos, siempre es más beneficioso, pero también es más beneficioso para el deudor, que ve. Ahora dejemos a un lado el sacrosanto deudor persona física y pongámonos en la persona jurídica. Es decir, yo tengo una empresa, no queda disuelta, como mañana nos explicará Enrique, con la liquidación, sino que continúo con mi empresa. Con lo cual también viene bien a los trabajadores porque no se pierden puestos de trabajo y en general a toda la economía. Por lo tanto, este es el plan. Esta es la idea desde el año 2003, además, de la ley concursal. ¿Cómo quiero terminar mi concurso? Siempre intentando que sea por convenio. Y de ahí un principio del derecho concursal que nosotros lo utilizamos muchísimo, que es el principio pro conveni. Entonces, si vamos a suspender algo o vamos a hacer algo que la ley no lo contempla, principio pro conveni. Como es bueno para llegar a un convenio, lo utilizamos. ¿De qué manera la ley concursal ha ido apoyando, además, con todas las reformas del año 9, del año 11, el 14, el 15, en fin, como decía Resu, cada 7 minutos nos modifica la ley concursal y siempre un poquito más a favor del convenio? Pues mirad, primero, admitiendo una propuesta anticipada, siempre. Fijaros que supone toda una gincana llegar al convenio. Esto, desde la solicitud hasta lo rojito de abajo del convenio, suponen años, y eso los compañeros de lo mercantil lo saben, porque por muy bueno que sea la administración concursal, por muy bien que se respeten los plazos por los acreedores, por la administración concursal y por los deudores, siempre se chocan con nosotros. Y nosotros habitualmente estamos colapsados y no llegamos a cumplir esos plazos. Entonces, si yo, deudor, tengo que esperar a proponer a mis acreedores, tengo un plan, hasta el fin de la fase común, es más que probable que, primero, haya muchas más deudas, porque imaginaros que yo tengo una zapatería, tengo que seguir pagando la luz, tengo que seguir pagando los salarios, tengo que seguir pagando a los proveedores, etcétera. Es decir, se va haciendo una bola de más deudas, que en este caso, como decía Resu, serían créditos contra la masa, que se pagan antes. Por lo tanto, los acreedores van viendo mermadas sus posibilidades de cobro, además de que mis bienes, y ahora vamos a la persona física, se van viendo depauperados. El casoplón no, pero el BMW se ve depauperado. ¿Me explico? Entonces, lo que dice la ley concursal, pueden ustedes desde el momento cero, incluso con su propia solicitud, proponer una propuesta de convenio a sus acreedores, que es la propuesta anticipada. En segundo lugar, solamente se preveía que si, luego veremos la propuesta anticipada, cómo la tramitamos, si la propuesta anticipada, los acreedores
no la querían, no había más oportunidades que en el momento del convenio presentar otra y ya está. Ahora no solamente puedo presentar una nueva propuesta, ya que la primera no ha gustado, sino incluso mantener y modernizar o hacer más atractiva a mis acreedores una nueva propuesta. En tercer lugar, un contenido más amplio de las propuestas de convenio. Aquí el plan es quita y espera. Y además, la ley concursal lo dice muy claro, la propuesta de convenio tendrá que contener una quita o una espera. Pero nos está abriendo a más posibilidades, como, y ahora lo veremos, primero, ya no tienen que ser unas quitas de menos del 50% de los créditos, ya no tienen que ser unas esperas de menos de 5 años, sino que vamos a ver cómo se van ampliando. Además, también puedo proponer enajenación de parte de mis bienes, puedo proponer cesión en pago de parte de mis bienes, incluso que las deudas, que los créditos que mis acreedores tengan se conviertan en participaciones, en acciones, en préstamos con intereses retribuidos, es decir, más soluciones que la mera te pago menos dentro de 3 años. Y en cuarto lugar, una cosa que Emma me comentaba, la duda, lo del quórum, un quórum de asistencia amplio, y es, para poder empezar a discutir la propuesta de convenio, no la anticipada, la propuesta de convenio, la famosa, que todos habréis oído, junta de acreedores, necesitamos un quórum de asistencia, un mínimo, para poder hablar. Antes tenía que ser el 50% de los créditos ordinarios. Y ahora la ley permite o bien el 50% de los créditos ordinarios o bien la mitad del pasivo que pueda quedar afectado por el convenio. Y esto supone muy difícil. Vamos a ver, yo tengo un pasivo de 10 millones. Habitualmente mi pasivo de 10 millones, dejemos a los pobres subordinados, mi pasivo de 10 millones habitualmente son 8 millones en hipotecas. Y la agencia tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social. Es decir, acreedores públicos y acreedores financieros. Estos señores son privilegiados, según la ley concursal. Hasta la última, la penúltima, ya no sé cuál reforma, esto es la presencia o la asistencia del acreedor privilegiado a la Junta no se contaba como quórum. Solamente los ordinarios. Y los ordinarios, habitualmente, estoy hablando además de persona jurídica, estaban muy atomizados, eran muchos pequeños acreedores y era muy complicado llegar a que estuviera el 50% de los créditos ordinarios. Entonces, si alguno de los acreedores privilegiados puede llegar a verse afectado por el convenio, le vamos a tener en cuenta para el quórum de asistencia. Por lo tanto, se hace más sencillo el poder no aprobar una junta, pero sí iniciar la sesión porque haya quórum de asistencia bastante. ¿Cuándo se puede presentar la propuesta de convenio? En 3 momentos. Uno, con la solicitud, propuesta anticipada de convenio pura. Es decir, a la vez que yo digo, mire usted, estoy en un estado de insolvencia actual o inminente, este es mi activo, este es mi pasivo y propongo, conforme al plan de viabilidad que le aporto, este plan, esta propuesta. En segundo lugar, durante toda la fase común, hasta los textos definitivos. Y en tercer lugar, una vez cerrada la fase común, que es, por decirlo de alguna manera, su momento procesal normal. ¿Quién la puede pedir? La anticipada, eso de solo el deudor, me estoy refiriendo a con la solicitud, evidentemente solamente la puede pedir el deudor. Durante la fase común y una vez finalizada la fase común, donde veis ahí en el rojo, tanto el deudor como los acreedores que supongan una quinta parte del pasivo reconocido. Y aquí 3 puntos. Primero, durante la fase común y en el convenio, no solamente el deudor o la quinta parte de los acreedores, sino, yo no lo he llegado a ver nunca, o sea, la verdad, acreedores y deudor todos juntos. E incluso que el deudor presente una propuesta de convenio y que la quinta parte de los acreedores
presenten su propuesta de convenio alternativa, que eso sí lo hemos llegado a ver. Segunda cuestión, el único requisito para que se pueda presentar estas propuestas, aparte de la solicitud, es que no se haya pedido la liquidación, de la que os hablará mañana Enrique, ¿vale? Y la tercera cuestión, y esta es una cuestión un tanto dudosa, es ¿a qué acreedores estamos haciendo referencia? Fijaros que hay unos acreedores que no tienen derecho a nada, entre otras cosas que al final ni llegan a cobrar porque son los últimos, que son los subordinados. Los subordinados no pueden asistir a la Junta, evidentemente, no les tenemos en cuenta para contabilizar el cómputo de asistencia y no tienen derecho a voto. Entonces, parte de la jurisprudencia dice, puede presentar la propuesta de convenio una quinta parte, los acreedores que supongan una quinta parte del pasivo reconocido. Estamos hablando de aquí o aquí, no del pasivo que dice el deudor. El deudor puede contar lo que quiera. Tengo 7 acreedores. Mentira, eran 17. Pero eso nos lo dice la Administración concursal en el informe o en los textos definitivos. Cuando la ley dice una quinta parte del pasivo reconocido, se está refiriendo a lo que digan los textos. Pero no se está refiriendo, desde mi muy modesto punto de vista, ni a los privilegiados ni a los ordinarios, sino a los reconocidos. Por lo tanto, ¿cabe que un grupúsculo de subordinados presenten una propuesta de convenio? Claro que cabe. Con lo cual, podría ser muy conveniente para el deudor por una razón, y es que la gran mayoría de los acreedores subordinados son aquellos acreedores que tienen una especial relación con el deudor, cosa que ha dado lugar a una, a mi modo de ver, una muy justa crítica, y es lo siguiente: cuando las cosas vienen mal dadas, y no solamente hablo de la persona jurídica, sino de la persona física, uno normalmente no acude a una entidad crediticia. Bueno, acudir puedo acudir, pero cuando ya está uno en una situación de insolvencia, cuanto menos inminente, se ha cerrado el grifo del crédito institucional. Entonces, ¿a quién acude uno? A la familia, a los amigos, que son personas especialmente relacionadas con el deudor. Y entonces uno le va a decir a su primo, déjame 2.000, porque luego, si me declaro un concurso, te vas a reír, que te van a calificar como subordinado. ¿Vale? Entonces, esta alternativa que yo os digo, entender, porque además la dicción literal de la ley es la que es, acreedores que supongan una quinta parte del pasivo reconocido, a mí me da por pensar que perfectamente pueden plantear una propuesta de convenio personas directamente relacionadas con el deudor. Otra cosa es la aprobación de la misma, pero sí el poder plantearla. ¿He sido yo? No. Bueno, ¿cuál es el contenido de la propuesta? Primero, siempre por escrito, evidentemente. En segundo lugar, se pueden contener propuestas alternativas. Es decir, no es necesario que deudor o acreedores digan una quita del 20% y una espera de 5 años. Ya está. Puede decir, esa es la alternativa A, la alternativa B es una quita del 40%, pero os pago el año que viene, es decir, distintas alternativas. Las quitas, sin límite, otra cosa es que se apruebe, pero antes solamente podían ser quitas de hasta el 50% y ahora el legislador ha decidido que él no es quien para determinar que los acreedores están de acuerdo con que se les pague solamente el 20%, amén. Segundo, la espera. Realmente ya, en teoría, no tenemos una espera de un límite de espera, pero realmente, luego lo vamos a ver, el 124b no permite que la espera sea mayor de 10 años. En tercer lugar, las enajenaciones. Aquí es un punto a mí me resulta un poco complejo. Se pueden enajenar bienes y derechos, afectos, y se pueden enajenar unidades productivas. Y esto suena a liquidación, pero realmente la propuesta es, yo le vendo
a B, yo soy A, el deudor, yo le vendo a B, no propongo vender la zapatería, no, sino yo propongo vender la zapatería a B, que va a asumir los contratos de suministro, las licencias administrativas en su caso, que tiene que respetar los contratos de trabajo, oídos siempre los trabajadores, y aquí está la gran duda, si no aplicamos el 146 bis o no, asume la deuda. De modo y manera que estamos realmente ante una especie de sucesión procesal, ¿no? No sé si me seguís. Yo no vendo la zapatería y con lo que me den de la zapatería pago. Eso sería liquidación. Eso sería lo que se denomina un convenio liquidatorio que está prohibido. Este sería un convenio de asunción. Es decir, tú la llevas. Yo te traspaso, cedo el activo y cedo el pasivo. Claro, aquí tenemos un problema de índole más procesal que otra cosa. El artículo 83 y siguientes de la Ley de Modificaciones Estructurales del 2009, cuando nos regula la cesión global, pero me da igual que sea cesión parcial de activo y pasivo, establece esto cómo lo tenemos que hacer. Estamos hablando evidentemente de persona jurídica. La sociedad cedente, que es nuestro deudor, tiene que tomar la decisión, su junta de socios, decidir a través de un informe de su administrador social, tengo un plan. Tengo un plan que es venderle a esta otra sociedad, cederle a esta otra sociedad todo nuestro activo, o parte, en este caso sería parte de nuestro activo y parte de nuestro pasivo. Esta junta de socios tiene que aprobarlo, pero esta junta de socios también tiene que aprobar esa asunción. Tiene que haber un plazo, ya no recuerdo y os voy a hablar de memoria, creo que es de un mes, de los acreedores de ambas sociedades que digan que sí a esta cesión. Y esa cesión se publica en el BORME. Claro, la duda es, toda esa gincana que establece la Ley de Modificaciones Estructurales tiene que estar ya hecha para meterla en la propuesta de convenio. Es decir, yo, deudor, sociedad A, vengo y les digo a mis acreedores, tengo un plan. Os voy a pagar el 80% en 3 años porque, o además de, voy a enajenar una de las zapaterías a la otra empresa. Pero tiene que estar ya aceptado. No sé si me seguís. Tiene que venir ya todo redondo con su escritura pública, con su anotación en el registro, con su publicación en el BORME. Y ahí había quien opinaba que tenía que estar, la profesora Pulgar, tiene que estar todo cerrado, o en paz descanse el profesor Beltrán, que decía, no, ese es el contenido de la propuesta. Esto es lo que tengo que conseguir. Es decir, no lo traigo todo atado, sino yo te cuento la lechera. Yo voy a convencer a mi junta de socios, voy a convencer a la otra junta de socios, voy a conseguir que mis acreedores, entre otros ustedes, no digan esta boca es mía, y lo voy a publicar. Y ese es mi cumplimiento del convenio. Si yo no consigo todo eso, habré incumplido el convenio con las consecuencias que luego veremos del incumplimiento del convenio. Otra de las cosas que se pueden hacer es la cesión en pago. No es la enajenación de una unidad productiva ni de parte de la unidad productiva. Es la enajenación de un bien concreto, no afecto a la actividad empresarial, que tengo que hacerlo, dice la ley, por un valor razonable. Y esto significa, yo le doy, ojo, no es cesión para pago, yo no se lo doy a mi acreedor para que lo venda, sino yo se lo doy a mi acreedor para que se cobre por él. Yo le doy a uno de mis acreedores el BMW. Y eso puede ser parte de la propuesta de convenio. El valor del bien que yo cedo en pago tiene que ser igual o inferior al valor del crédito. Si yo le debía a 100.000, el BMW 100.000 es muy caro. Si yo le debía 100, un Ferrari, venga, si yo debía 100.000,
le cedo en pago el Ferrari. O bien yo le debo 150.000 y le cedo un bien de 100.000. Si el bien que yo le cedo tiene un valor superior, el acreedor que se queda en pago con ese bien debe depositar en la masa la diferencia. Fácil. Bien, ahora bien, ¿qué valor? ¿Cuál es el valor? Que era otra de las dudas que decía Emma con el tema de los valores. Tenemos que estar en el artículo 94, que nos establece cómo nosotros, la administración concursal tiene que valorar los distintos bienes. Si son valores mobiliarios cotizados, es decir, si son acciones, tendremos que estar al valor promedio del último trimestre antes de la declaración de concurso, según la certificación emitida pues por la sociedad que lleve el mercado secundario de valores que sea, la sociedad rectora. Si son inmuebles, por el valor de tasación de una sociedad homologada e inscrita en el registro del Banco de España. Y el resto de los bienes y derechos por un experto independiente. Es decir, para hacer la cesión en pago, yo, deudor, tengo ya que traer una tasación, no cualquier tasación, no la que me hace un perito, sino un experto independiente, tal y como establece la ley concursal, quién puede o no ser un experto independiente. Claro, el problema está en la famosa cesión en pago, que no es que se confunda, es que se puede también decir la dación en pago. Y digo yo, si yo soy el deudor y yo quiero llegar a un acuerdo con mis acreedores, con una quita y una espera, no puedo decirle a mi entidad financiera con la que tengo la hipoteca sobre un bien, quédatelo y te lo doy en pago. La cuestión es que la ley concursal nos admite para los bienes especialmente, los bienes hipotecados, es decir, los bienes que tengan un acreedor privilegiado especial, que tiene que solicitar esa dación en pago la administración concursal o el propio acreedor privilegiado. Con lo cual nos cercena la posibilidad de que el deudor, sin contar previamente con el beneplácito hablo de la entidad financiera porque es lo más usual, sin el beneplácito de la entidad financiera, proponga esta cesión en pago porque no se la van a admitir. Durante todo el procedimiento y hasta liquidación, cualquier bien hipotecado tiene que ser vendido en subasta. Esto es lo que dice la ley. Y te dice, también puede ser cedido en pago a instancia de la administración concursal o del propio acreedor, que el juez tiene que autorizar esa venta o esa cesión al acreedor o al tercero que el acreedor diga, cesión de remate de toda la vida, y que con esta cesión quede completamente satisfecho el crédito o que si le sobra algo se le reconozca, en este caso sería como ordinario. Y mi duda es la siguiente, nosotros hemos tenido propuestas de convenio tanto inocentes, que decían una quita, una espera y además la casa al banco que tiene la hipoteca. Y el banco, claro, es que sin haberle dado traslado siquiera, un escrito de 17 folios. ¿Por qué voy a tener que asumir eso cuando esto, es decir, esta cesión en pago, si bien puede ser parte del contenido de la propuesta de convenio, tiene que hacerse conforme la ley concursal establece? Y las propuestas alternativas. Propuestas alternativas que nunca se pueden proponer a los acreedores públicos. Propuestas alternativas que son la conversión de deuda en acciones, en créditos participativos, en préstamos con intereses capitalizables, que para mí no son números clausus. Es decir, lo que se te ocurra. A ti te doy en pago el Ferrari, a vosotros os pago dentro de 3 años el 80% y además, quien quiera puede ser accionista de mi empresa, pero nunca a los acreedores públicos. Lo cual, desde mi punto de vista, provoca un grave problema, porque el grueso de la deuda, aparte de los acreedores financieros, el grueso de la deuda de las personas jurídicas está compuesta por la deuda de la Hacienda Pública y de la Tesorería General de la Seguridad Social, que con una política
que están grabando están desde mi modesto punto de vista, hiperprotegidos. Tanto que a veces ponen, si no dan al traste, sí dan muchísimos problemas el poder llegar a un convenio. Y quizá es verdad que hace mucho tiempo me decía un abogado del Estado, en representación de la Agencia Estatal de la EAT, eso, gracias. La Administración Tributaria me decía, es que ten en cuenta que nosotros estamos defendiendo el crédito de todos. Y tiene razón. Es decir, Hacienda habitualmente vota negativo, no quiere casi ninguna propuesta de convenio, y me parece razonable pensar, es que es el dinero de todos. Pero también es verdad que si no se vota nunca a favor de ninguna propuesta, en breve vamos a liquidación, con lo cual no te preocupes, ya no habrá IVA, ni IRPF, ni ningún otro tributo. Por lo tanto, lege ferenda. A lo mejor una menor protección del crédito público serviría mucho más para el concurso de acreedores. Junto con el contenido, es decir, ¿yo qué plan os propongo? La quita, la espera, enajenación, tal, las propuestas alternativas. Tenemos que tener un plan de pagos. Es decir, yo cómo voy a pagar y cuándo voy a ir pagando esto. Y otro, que es para mí el más importante, que es el plan de viabilidad. Plan de viabilidad es, si yo pienso cumplir la propuesta que os hago a mis acreedores, continuando o teniendo abierta la zapatería, yo tengo que decir cómo voy a llevar la zapatería. Es decir, cómo voy a continuar mi actividad empresarial, y ese es, desde mi punto de vista, el caballo de batalla de los planes, las propuestas de convenio, porque habitualmente son enunciados de buenas intenciones. Tengo un gran plan, pero no sé exactamente cuándo ni cómo lo voy a cumplir. ¿Qué es lo que no puede contener una propuesta de convenio? En primer lugar, la espera de más de 10 años. No lo dice la ley donde lo debe decir, pero es verdad, y luego lo vamos a ver, que cuando nos establece las mayorías de voto, que luego lo veremos, dice, para aprobar un plan con una espera de entre 5 y no más de 10 años. Yo vuelvo a lo mismo. Si das libertad a los acreedores, que son mayores de edad, todos, y al deudor para llegar al acuerdo que ellos quieran, ¿por qué no podemos tener una espera de más de 10 años? Es verdad que las propuestas de convenio largas, con esperas largas, están abocadas habitualmente al fracaso. Es decir, yo es que no sé usar la bola de cristal. Entonces, yo no sé, no es que me va a pasar dentro de 5 minutos, pero me es muy complicado como empresario determinar cómo va a ser la evolución de mi empresa en un plazo extremadamente largo. Y volvemos a lo mismo. Si yo no sé cuál va a ser el comportamiento de donde yo saco mis ingresos, muy difícilmente puedo cumplir con la propuesta que le hice, el convenio que firmé con mis acreedores. En segundo lugar, no se puede alterar la cuantía o la calificación de los créditos. Al albur de la propuesta de convenio, para que me votéis, digo, bueno, pues los ordinarios os convierto en privilegiados a todos. Este tipo de cosas no. Ni tampoco la cuantía, a salvo, evidentemente, cuando hablamos de la cuantía, de las quitas que se pacten. En tercer lugar, una cosa que a mí me genera muchas dudas, y es la cesión para pago. En principio no se admite la cesión para pago, que es la del 1175 del Código Civil. Yo te doy el bien, no para que tú te quedes con él y te hagas pago en vez de lo que te debo, sino para que lo vendas. Y ya nos haremos pago tú y los demás. Sin embargo, fijaros que en el contenido del convenio, el 100.3 dice que se podrán hacer cesiones en pago, y solo en pago, no dice para pago. Pero el 155.4, cuando dice que los bienes que estén hipotecados, lo que os acabo de comentar, los bienes que estén hipotecados pueden cederse al acreedor hipotecario, al privilegiado, siempre y cuando lo pida
la administración concursal o el privilegiado. Y ahí, en el 155.4, dice, se podrán ceder en pago o para pago. Y dice en convenio. No sé si me he deshojado un poco. Es decir, cualquier bien hipotecado tiene que venderse en subasta. Pero dice, pero en convenio, si la administración concursal o el acreedor hipotecario, el acreedor privilegiado, lo desean, se le puede dar en pago o para pago. Y por lo tanto a mí me genera una duda por qué en la propuesta de convenio no puede ser para pago. Y por último, la liquidación global, lo que se denomina el convenio liquidativo. Tengo un plan, lo vendo todo y os pago. Es que eso es una liquidación. Por lo tanto, es un contenido prohibido. 2 apuntes. 1, hay una cosa que ya nos ha quitado la ley, que a mí me gusta especialmente que se haya quitado. Y es que antes se permitía que las quitas, que no podían ser más del 50%, y las esperas no más de 5 años, se podían superar siempre y cuando se trataran de empresas cuya actividad pudiera tener especial trascendencia para la economía. Y eso, claro, aparte que podía tener nombre y apellidos, a quién estaba referidas, generaba un grave problema. ¿Qué es especial trascendencia para la economía? El kiosco que está en la plaza del pueblo, de un pueblo de 120 habitantes, quizá tenga mucha importancia para la economía. Es decir, no se le decía al juez cuáles eran los parámetros. En segundo lugar, ¿qué economía? ¿La mundial? ¿La nacional? ¿La autonómica? ¿La local? Por lo tanto, eso lo hemos quitado y a mí me parece que es mejor quitarlo. Y la segunda cuestión, no está dentro del contenido prohibido, pero es verdad que la ley concursal dice que no pueden someterse a condición ninguna propuesta. Es decir, aquella propuesta de ¿y si entonces yo? No hay condición. La única condición que puede tener la propuesta de convenio es cuando estamos ante concursos conexos, que es lo que antes hablaba Resu. Es decir, tenemos 2 concursos que los hemos ido tramitando a la par, el de persona física o el del administrador social y su empresa, hemos ido a la par, hemos llegado al punto y decía antes Enrique, yo no veo ningún problema a la pregunta que Fernando hacía, no había ningún problema en hacer 2 piezas de calificación o 2 convenios. Estos convenios sí pueden estar condicionados de los concursos conexos. Tiene su lógica. Es decir, mire usted, si yo tengo un patrimonio, no tanto a lo mejor confundido, pero sí el mismo patrimonio cuando son cónyuges y los acreedores son los mismos, yo condiciono que la aprobación de mi propuesta a que ustedes me digan que sí o me voten favorablemente al otro. Y es la única condición que se puede poner. Vamos a la propuesta anticipada, que era, olvidaros de esta de abajo, es o bien en la solicitud o bien a lo largo de la fase común. La legitimación ya la hemos visto en la solicitud, evidentemente, la que la presenta, el deudor. Durante la fase común, también los acreedores. Momentos, eso, la solicitud o a lo largo de la fase común. Hay 2 requisitos ineludibles, aparte de las adhesiones, que han de cumplirse. Primero, no se puede haber pedido la liquidación. Mañana os comentará Enrique que la liquidación también se puede pedir desde el momento 0. El deudor puede en cualquier instante, incluso desde el principio, decirme usted, no puedo o no quiero llegar a un convenio con nadie. Yo quiero liquidar mi patrimonio, yo quiero cerrar la zapatería, simplemente, y quiero liquidarlo todo. Por lo tanto, si hay una solicitud de liquidación, no vamos a admitir la propuesta anticipada de convenio. Ahora veremos en qué momento, porque además somos los letrados de la Administración de Justicia los que rechazamos esa propuesta anticipada. Y uno dirá, bueno, vamos a ver, también es suerte tener un deudor esquizofrénico. Es decir, me está pidiendo la propuesta anticipada y también la liquidación. No, me estoy refiriendo a cuando es el propio deudor el que ha pedido la liquidación y es
esos acreedores que eran un quinto del pasivo los que con toda su buena voluntad presentan una propuesta de convenio. La vamos a rechazar porque se ha solicitado la liquidación. Pero a mí se me ocurre además otro momento en los que otra posibilidad en la que la propuesta anticipada no vamos a admitirla. Y es cuando a lo largo del procedimiento, insisto, olvidaros de abajo, estamos en fase común. A lo largo del procedimiento, la administración concursal ha pedido la liquidación por cese de la actividad. Fijaros que la administración concursal está investigando la situación patrimonial y se da cuenta de que la zapatería, que nos había contado una trola, que me va un poco mal y tal, lleva 6 años cerrada. Entonces, nos va a pedir la administración concursal, evidentemente, liquidación por cese de actividad. ¿Por qué? Porque si no hay actividad, ¿qué es lo que vamos a convenir? Venderlo todo. Es que eso es liquidación, ¿vale? Entonces, en esa hipótesis no podríamos admitir tampoco la propuesta anticipada. Y luego los 2 requisitos propios de la adhesión, de la propuesta anticipada. 1, tiene que venir con adhesiones. Cuando la propuesta la presenta el deudor, no basta que desde el momento 0 o a lo largo del procedimiento, antes de cerrar la fase común, diga, tengo un plan. No, tiene que venir ayudado con adhesiones de sus acreedores, que tiene que ser o bien una quinta parte del pasivo, o si nos presenta la propuesta de convenio con la solicitud, basta que sea la 10ª parte. Y uno se pregunta, ya todos los presentes especialistas en calificación de créditos, y uno se pregunta, ¿quiénes? No importa, no tenemos calificados los créditos, es el pasivo, el que sea. Por lo tanto, yo deudor puedo coger a todos mis primos que les debo una millonada y decirle, adheriros a la propuesta para ir presentándola ya y vamos a ver si soy capaz de convencer a los acreedores, sin ningún problema. La ley no exige qué tipo de pasivo, qué tipo de acreedores, sino o la quinta parte o el 10%, si es junto con la solicitud, de los acreedores que queramos. ¿Qué es esto de la adhesión? ¿Cómo se hace una adhesión? Ante fedatario. O bien ante notario, o bien ante letrado de la Administración de Justicia. Es una cosa relativamente sencilla. Los que estamos en los juegos mercantiles, un modelito muy majo, muy sencillo, que viene a decir que conozco la propuesta, que a mí me debe 10.000 y que me adhiero pura y simplemente a ella. Problema, yo he tenido de los 2 tipos. Primer problema, que me adhiero a la propuesta, pero que donde dice en 3 años, yo creo que mejor 2. Eso es no haberse adherido. ¿Vale? Yo fui corriendo con el pelo en llamas a mi magistrada, yo era muy nueva, era muy joven. ¿Qué hago con esta? Fíjate. Y claro, ella, que es una mujer muy sabia y muy tranquila, me dijo, no se le tiene por adherido. Oh, qué pena. Y no se le hace nada. No, solamente no se le tiene por adherido. Es decir, ningún tipo de condicionamiento. Yo me adhiero pura y simplemente. La segunda cuestión, y ahí sí que lo he salvado a mi manera, es cuando el acreedor que se adhiere dice, yo que tengo un crédito de 100.000, y uno va a los textos y dice, le han reconocido 10.000. Yo no quiero decir nada. No sé a qué se está adhiriendo. Yo le tengo por adherido por lo que él considera que se le debe o se le deja de deber. Pensad que estamos en la anticipada, ¿vale? Que después veremos a ver, aparte que la puede revocar, veremos a ver el reconocimiento que le hacen los textos, tanto el provisional como el definitivo, la administración concursal. Además de estas adhesiones, es decir, tengo que tener un mínimo refrendo, un mínimo apoyo de mis acreedores, no puedo llegar sin más ni más, insisto, propuesta anticipada del deudor. Hay unas prohibiciones que son 2. Una es, las 2 en el artículo 105. Una, no haber sido condenado por delitos del orden socioeconómico, contra el patrimonio, de falsedad, contra la hacienda pública, contra los derechos de los trabajadores. Y la segunda, no haber depositado, incumplido el depósito, la obligación de depósito de cuentas en los 3 últimos ejercicios.
Es decir, lo que decía Resu antes con la exoneración de deudas. Estamos hablando de un deudor de buena fe. Más o menos. Entonces, la duda procesal es: cuando yo presento esta propuesta de convenio con mi quita, con mi espera, con mi dación, con esto, con lo otro, con todas mis adhesiones y tal, ¿yo tengo que presentar antecedentes penales? ¿Yo tengo que presentar las cuentas? Realmente la ley nada dice. En mi juzgado, no sé, en el de ustedes, en mi juzgado no estamos pidiendo ni los antecedentes penales, en caso de persona física, y entonces el otro día me dijo un fiscal, y en caso de persona jurídica, coño, ¿verdad?, que también pueden resultar condenadas, y de hecho algunos de los ilícitos que están prohibidos pueden ser responsables de las personas jurídicas, ni tampoco les estamos exigiendo la certificación de haber depositado las cuentas. Bueno, sabemos presentar una propuesta anticipada perfectamente. Ahora, ¿qué hacemos con ella en el juzgado? Bueno, pues se presenta con la solicitud o a lo largo de la fase común. Esto lo he dicho como 60 millones de veces. Bueno, se dicta el auto rechazando o admitiendo. ¿Por qué? Porque el juez, antes de darle traslado a nadie, tiene que ver que efectivamente la propuesta va con sus adhesiones, que no tiene prohibiciones, y ahí es cuando yo considero que si el juez tiene algún género de duda, cabe la subsanación. Mire usted, yo he contado las adhesiones y no va el 10%, yo he contado las adhesiones, no es un quinto. Yo le he visto la foto, para mí usted tiene antecedentes penales, tráigamelos que puede ser. ¿Vale? Entonces, yo creo que es perfectamente subsanable, porque lo contrario, es decir, dictar el auto inadmitiendo de plano la propuesta anticipada cuando puede ser un error de forma, me parece una consecuencia muy grave. Y aquí, lo que pasa es que mi natural timidez, vamos, que se me ha olvidado, que aquí también estaría la inadmisión cuando el letrado de la Administración de Justicia tiene conocimiento de que ya se ha presentado una liquidación. Porque el deudor se cree que no se acuerda aún, ¿no? Y va y presenta la propuesta anticipada por la razón que sea, o bien porque esta propuesta anticipada nos la han presentado los acreedores y ya teníamos solicitada la liquidación, o la Administración concursal había solicitado la liquidación. Dice la ley concursal, de repente se acuerda de que existimos y dice: el secretario, ya no, el letrado de la Administración no admitirá la propuesta anticipada por estar solicitada la liquidación. ¿Qué vendría? Hipótesis: se ha admitido a trámite la propuesta anticipada de convenio, se le da traslado a la Administración concursal por 10 días para que informe. Aquí puede ser que esta propuesta anticipada se haya presentado aquí. Entonces, lo que nos dice la ley concursal es que ese informe de esa propuesta anticipada se una al informe, que veis ahí en medio, que es del artículo 75, el que dice que tengo, que debo, se va a unir a ese informe. Este informe no es baladí, porque este informe, si es desfavorable o si tiene reservas, porque la Administración concursal dice: no me parece mal la propuesta anticipada, pero me parece que el plan de viabilidad no se sostiene, etcétera, etcétera, puede dar lugar al rechazo de la propuesta. No como, vamos a ver, como cuando se presenta el convenio, que el informe de la Administración concursal es una valoración que los acreedores tendrán en cuenta. Es decir, yo soy un acreedor, me presentan una propuesta anticipada de convenio monísima, incluso con PowerPoint, y me dice la Administración concursal: mire usted, esto no se sostiene. Yo la verdad no sé qué decir. En fin, yo voy a ir a la Junta con un poquito de... Pero aquí es aún más importante este informe, porque puede dar lugar al rechazo. Desde que se admite la propuesta anticipada de convenio, acordaros que teníamos o bien el 10% de los acreedores adheridos o una quinta parte, según el momento. Siguen
las adhesiones. Es decir, vamos a poner, no, eso no lo he puesto porque estaría muy prolijo, además no me cabía, pero nosotros vamos a publicar la propuesta, vamos a dar traslado a todos los personajes de la propuesta que se pueden seguir adhiriendo. ¿Hasta cuándo? Las adhesiones pueden ser o hasta el fin, me voy para acá, o hasta el fin de las impugnaciones, del plazo para impugnaciones, cuando no ha habido impugnaciones, o bien cuando ha habido impugnaciones hasta los textos definitivos. Vamos a tener aquí cada 7 minutos un acreedor adhiriéndose o trayendo las escrituras públicas de adhesión. Y entonces, cuando ha transcurrido ese plazo, cuando ha terminado el plazo, el letrado de la Administración de Justicia dicta un decreto proclamando el resultado, si hay o no hay adhesiones bastantes. En la hipótesis de que no haya adhesiones, fijaros que no estamos aquí abajo, no hemos terminado, estamos todavía en fase común, incluso todavía nos queda, bueno, ya no, porque ya tendríamos los textos definitivos. Todavía nos quedaría la segunda opción. Si no tenemos adhesiones bastantes, a uno lo que se le ocurre es, no ha llegado a convenio, la otra opción, la liquidación. No, porque no hemos abierto esa fase. Entonces, el juez dice, si no hay adhesiones, el juez pregunta, ¿y ahora qué? ¿Quiere usted mantener la propuesta o quiere ir a liquidación? Porque claro, yo al principio de los tiempos pensaba que uno proponía, hacía su propuesta, se publicaba, poníamos en edictos y te sentabas a esperar, tejiendo, por ejemplo, o haciendo un puzzle, lo que a cada uno le guste. Evidentemente eso no funciona así. Es una labor, enorme labor por parte del deudor, estoy refiriendo a su defensa, y una labor por parte de la administración concursal. Dice una compañera, total, claro que sí, es continuo, es sentarse uno por los acreedores, empezando por los más grandes, los que tienen un mayor volumen, un mayor crédito, que son los que su adhesión o su voto favorable va a dar lugar a la aprobación del convenio. Por lo tanto, es posible que nosotros deudores, nos hayamos precipitado en la propuesta anticipada de convenio, o incluso que tengamos un gran acreedor que nos diga, no me voy a adherir. Eso para empezar a hablar. Pero si cambiaras, si dijeras sí, entonces sí te votaría a favor, en cuyo caso a esta pregunta del juez no necesariamente tiene que ir de manera obligada una liquidación, como sí va a ir cuando, ya lo veremos, cuando en la tramitación normal y corriente después de la Junta de Acreedores, que suele ser muy común, no llegamos a tener una votación favorable. Si hay adhesiones, es decir, el decreto dice que hemos conseguido las adhesiones, tiene que transcurrir el plazo para la oposición al convenio, que son 10 días. 10 días desde nuestro decreto que dice, mire usted, hay adhesiones bastantes, el convenio teóricamente está aprobado. Entonces pasan los 10 días y se dicta una sentencia aprobatoria. ¿O no? Porque también aquí el juez puede de repente darse cuenta de que A, las adhesiones no son lo que parecían, o B, que el contenido de la propuesta de convenio no es el que debe ser. En cuyo caso, en la hipótesis, ahora lo vemos, de la tramitación normal, nos vamos a liquidación. Aquí no, aquí vuelve a preguntar. Mire, no le voy a aprobar la propuesta. ¿Quiere usted liquidación o quiere mantener? Volvemos otra vez a la posibilidad de abrir. Hipótesis, a sentencia aprobatoria. Entonces, notificamos en el BOE y en esa otra entelequia, que es el registro público concursal, punto en el que no vamos a meternos porque ya nos metimos bien la otra vez con ello. Bueno, y ahora la tramitación normal, es decir, convenio ya aquí, no el anticipado, sino el convenio ya aquí. Bueno, hay un auto que abre la fase y señala Junta.
Abre la fase, evidentemente, cuando no se haya solicitado la liquidación, ni por el deudor, ni se haya pedido el cese y la liquidación por parte de la administración concursal, y cuando no se haya aprobado una propuesta anticipada. Albricias, menos mal. Evidentemente, si se ha aprobado una propuesta anticipada, no es necesario volver a abrir la fase de convenio. Mediante un auto que se va a dictar 15 días después... no ha pasado nada, no, nada grave. 15 días después de los textos definitivos, o bien, si no ha habido impugnaciones, 15 días después de que haya terminado el plazo para impugnar. La publicidad que le vamos a dar a ese auto es la de siempre, la del artículo 23, los edictos, el tablón y registro público concursal. Otra vez. Bien, y señala una junta. Y va a señalar una junta si a esas preguntas que le hacía el juez a el deudor que había presentado la propuesta anticipada, la quiero me la mantiene, yo la mantengo 2 meses. Si es la propuesta que va a presentar, digamos, normal, entonces 3 meses. Y aquí viene el plazo por antonomasia, y es 40 días antes de la fecha señalada para la celebración de junta, ha de presentarse la propuesta de convenio. Bien, primero, pasa el plazo y nadie lo presenta. Ahí ya no hay más preguntas, ni ya no hay nada más que acudir a liquidación. La segunda pregunta, ¿quién lo puede presentar? Otra vez, puede presentarlo el deudor, puede presentarlo los acreedores, pero el problema que nos ha surgido siempre, ¿qué tipo de plazo es este? ¿Estos son días hábiles o estos son días naturales? Entonces aquí es la pregunta del millón. Y aquí hay 2 teorías. Hay una teoría que a mí me dejó el otro día en mi insondable ignorancia ojiplática, que dice, es que no es un plazo, es un término. Por lo tanto, es natural. A mí me parece, y eso es una opinión personal y la dejo tirada aquí, que esto es un plazo procesal. Es un plazo que abre una resolución procesal. No aparece en la ley, bueno, sí aparece en la ley, pero se empieza a contar desde una resolución. Por lo tanto, yo entiendo que aunque no sea beneficioso para el concursado, son días hábiles. Pero, insisto, el otro día escuché que como no es un plazo sino un término, son días naturales. Ahí está. Bien. Una vez que se presenta la propuesta, solamente el magistrado va a ver que el contenido de la propuesta es el que es, que tiene una quita y una espera, que eso es innegociable, que el contenido, que el tiempo, es decir, que está dentro de los 40 días y que la forma de la propuesta de convenio es la correcta. Todos estos requisitos son subsanables. Una vez que se ha presentado la propuesta, la administración concursal emite informe en 10 días. Este informe, os decía antes, no es vinculante, no es como el otro informe. Evidentemente es un informe que tiene mucha importancia. Lo vamos a notificar a los personados y lo vamos a publicar por edictos. Desde la emisión del informe, todos los acreedores pueden ir adhiriéndose a esta propuesta de convenio, que tener en cuenta que viene, en principio, viene sola, sin ningún tipo de adhesión. Luego, el día señalado celebramos la junta y en la hipótesis de que se apruebe, se dicta sentencia aprobatoria del convenio. Y antes de meternos en la junta, vemos cómo se tramita en el procedimiento abreviado, que muchos de los que estáis aquí me conocéis, también me escuchasteis hablar de procedimiento abreviado y sabéis que no es un procedimiento que a mí me parezca muy adecuado ni muy depurado procesalmente. La propuesta, en el procedimiento abreviado, 5 días después del informe, se presenta una propuesta.
por parte del deudor. Se señala una junta para 30 días después, se celebra la junta y en la hipótesis de que se apruebe se dicta sentencia. Si en el plazo no se presenta propuesta, el letrado de la Administración de Justicia abre la liquidación. Y a mí este decreto abriendo la liquidación me desagrada profundamente. Y me desagrada profundamente porque en el caso de persona jurídica, al abrir la liquidación, tengo que ordenar la disolución. Y no solamente a mí me parece que excede de las funciones del letrado de la Administración de Justicia, sino que el registro mercantil me ha puesto serios problemas, porque entiende que la resolución tiene que ser judicial y no del letrado de la Administración de Justicia. Evidentemente lo tuvo que anotar porque la propia ley concursal lo dice, pero francamente no es una resolución que a mí me agrade mucho. Y la última de cómo tramitamos el convenio es la tramitación escrita. Puede que haya más de 300 acreedores. En Málaga tenemos concursos de más de 300 acreedores y claro, deberíamos alquilar el Martín Carpena para poder celebrar la Junta de Acreedores. Ahí tienes razón, la sala de Malaya es suficientemente grande. Bueno, se puede acordar la tramitación escrita, que lo que va a ser, como lo estáis viendo, es que no hay junta, sino que se pueden ir adhiriendo. A mí me resulta francamente farragoso el 115 bis, que es el artículo que lo regula, porque habla de 2 meses después del auto que acuerda la tramitación escrita, o sea, hasta 2 meses después te puedes adherir a una propuesta que tiene que presentarse 1 mes antes de los 2 meses después, que es mucho más sencillo que todo esto. Un auto que acuerda la tramitación escrita, tiene usted 1 mes para presentar la propuesta que como siempre llevará el informe de la Administración concursal, y hasta 1 mes después de la presentación de la propuesta o 2 meses después del auto que acuerda, pero evidentemente, ¿para qué quiero yo 2 meses desde el auto que acuerda si no tengo la propuesta? Me voy adhiriendo por si acaso y a lo que surja. Otra vez, lo mismo que veíamos con la propuesta anticipada, un decreto proclamando el resultado y la sentencia, en su caso, tras el plazo de oposición, que sigue siendo el de 10 días. Y vamos a la Junta. Y la primera duda. Junta de acreedores en el trámite normal y corriente, ya sea porque mantengo la propuesta anticipada de convenio, ya sea porque la he presentado en el momento habitual o procesal oportuno. Como esto es una labor de charla, y como tengo créditos privilegiados y como tengo acreedores de derecho público que son muy duros de roer, necesito más tiempo. Y mi pregunta, y yo la lanzo para luego, es: ¿cabe la suspensión de la Junta de Acreedores? Me puede, y de hecho nos ha llegado muchas ocasiones que solicito la suspensión. Te cuenta a lo mejor una milonga, pero lo normal, lo que subyace, leyéndolo con un poco de atención, es que necesito más tiempo. Es que me ha puesto usted dentro del plazo de 3 meses, pero es que no llego, porque estoy, y esto te lo cuenta el letrado a puerta cerrado, porque estoy a punto con un acreedor, pero es que no hay manera. Fundamentalmente las entidades de crédito, que no es que yo tenga nada en contra de ellas, sino que es difícil encontrar el interlocutor válido, porque te van mandando, vete a la sección de jurídico, no, esto es refinanciación, no, esto no sé qué, en fin, y le resulta, yo como soy crédula, yo creo que sí, que le resulta complicado encontrar el interlocutor para poder negociar la propuesta de convenio. Sea por lo que sea, es una duda que os dejo ahí, a ver si lo estamos haciendo bien o no. Bueno, asistencia y constitución. La Junta la preside el juez, pero puede delegar, y de hecho, mi juez no, conste, que queda grabado, mi juez no delega, pero puede delegar en la Administración concursal. Quien tiene que asistir sí o sí es el letrado de la Administración de Justicia y alguien
Aquí algún compañero de lo social dirá, pues ya no bajamos a sala. Esto es otra cosa, esto es otro mundo. Nosotros somos el secretario de la Junta. Por lo tanto, además, lo dice en un par de ocasiones la ley concursal, porque como nos conoce, dice, estos lo pasan por encima, se lo voy a poner en 2 artículos distintos para que se den cuenta que va sin broma. Tenemos que acudir, que asistir, porque somos el secretario de la Junta y estamos asistidos por la Administración concursal. Tiene que asistir el deudor, ya sea él mismo o con su representante, y dice la ley, y puede venir asistido de letrado. Venga con letrado. Puede ser, no es necesariamente, puede ser, y eso os lo contaré mañana, puede ser una causa de calificación como culpable del concurso el que el deudor no asista. Y tiene que asistir la Administración concursal. Y esto no puede ser. Esto es que pierde la retribución. O sea, que vienen, hombre, sí vienen, los primeros, media hora antes. Bien, ¿quién puede asistir? Esos son los que tienen. ¿Quién puede asistir? Todos los acreedores. Otra cosa es que tengan o no derecho de voto, y otra cosa es que les computemos o no les computemos para la asistencia. De modo y manera que algún acreedor subordinado con la lágrima titilante te dice, pero yo puedo ir, puede ir. Yo no le voy a mirar, no le voy a contar, pero puede asistir. ¿Qué es la diferencia? Es decir, el derecho a la asistencia, la obligación de asistencia, y que se te tenga o no se te tenga en cuenta para los quórum y para la votación. ¿Y cómo se hace? Bueno, lo primero, se miran los poderes, y esto es una cosa que parece como muy obvia, y siempre viene un procurador y te dice, no, si ya yo lo... Claro, costan los autos que es como un niño de 10 años. Ponte a mirarlo. Entre otras cosas, nosotros tenemos, yo creo que casi todos, la pieza de personaciones, y allí vas, pero claro, la pieza de personaciones en algunos concursos que me estoy imaginando del 1, con 1000 y pico acreedores, en fin, puedo estarte, pues si la junta es el jueves, dame desde el lunes para mirar a ver si está personado. Ergo, el procurador tiene que tener poder para asistir a la junta. Entonces yo tengo que ver, la ley concursal, que en este punto ya nos olvida, porque ya como ya nos ha dicho que tenemos que estar, ya para qué, dice que será el presidente de la junta, normalmente el magistrado, el que mire, que ese es poder bastante. Es poder bastante, entre otras cosas, porque, y esto la ley concursal es un poco fatigosa en este punto, dice, el acreedor puede acudir por sí, vale. Lo dice varias veces a lo largo de la ley concursal, que tiene que acudir con abogado y procurador, tiene que personarse con abogado y procurador, pero no para asistir a la junta. 6 o 7 veces lo dice, muy bien. ¿Se puede hacer representar por procurador? Sí. ¿Se puede hacer representar 15 acreedores por el mismo procurador? Sí. Pero ¿quién es ese procurador? Y esto es un hecho real, como una película de Telecinco. Llega 5 acreedores representados por el mismo procurador que el deudor. Y es que luego vais a votar a favor encima. Es que eso la ley concursal no lo impide. No pueden hacerse representar por el deudor ni por el representante del deudor. Por lo tanto, el control de los poderes, y uno dice, bueno, ¿qué más da? No, porque nos vale para el quórum. Si a mí me llega un procurador de los tribunales y dice, hola, vengo por mí y por mis compañeros, 17. Y curiosamente, soy el procurador del deudor, hay 17 acreedores que no están. Y necesitamos el quórum de asistencia para empezar a hablar. Por lo tanto, lo primero, los poderes. Segundo, la comprobación del quórum. Que ¿tienes que pedirle permiso a él? Sí, dime. No, ellos pueden ir personalmente. De hecho, el acreedor, cualquier acreedor, si quiere personarse en las actuaciones, y esto para los compañeros de primera instancia os voy a dar un alegrón, el acreedor, si quiere personarse en las actuaciones y que nosotros le notifiquemos lo que sea, tiene que personarse con abogado y procurador. Es decir, yo le tengo que dar traslado a todos los acreedores de todo lo que pase. Negativo. Ni por correo, ni por fax, ni por nada. Tienen que personarse. Salvo para ver sus créditos
que eso es otra cosa que no tiene nada que ver, y para asistir a la Junta. ¿Puedo asistir yo solo? Usted mismo. Yo soy administrador social de Encofrados La Flor, pero yo voy yo mismo, no tengo que pagar un procurador, no. ¿Cómo sé yo que usted es el administrador social de Encofrados La Flor? Con el poder de administración social, es decir, la escritura. Me estoy explicando, ¿verdad? Y cabe apoderar, pero tengo que tener los poderes. Me explico, para yo saber con quién está viniendo, porque la lista que el letrado de la Administración de Justicia hace para hacer este quórum parte de aquí, de los textos definitivos, de los acreedores reconocidos. ¿Me sigues? No de la lista que dijo el deudor, que tenía 2.800 deudores, de los cuales 860 eran sus primos, que son subordinados. ¿Me estás siguiendo? Entonces, la lista yo la saco, y además lo dice así la ley, de los textos definitivos. Y yo tengo que determinar, que ir apuntando, Pepe Pérez viene por sí, Pepe López viene por el procurador don fulanito de tal, diciendo o no diciendo nombre. ¿Vale? Lo que no te puede apoderar es el representante del deudor. Porque la mujer del César. Es decir, un acreedor tiene que tener, yo lo entiendo así, la suficiente libertad de elección y no venir representado por el mismo procurador o el mismo representante que está representando el deudor. Exacto, una autocontratación no, es yo deudor propongo, os voy a pagar el 20% de lo que os debo, o sea, me perdonáis el 80% en 12, bueno, en 12 ya no, en 9 años. Mi procurador os trae a todos. Es que yo propongo y yo dispongo, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Porque el procurador, en el poder que tiene, cuando dice asistencia junta, la propia ley concursal dice, se entiende que es para votar también. Por lo tanto, ¿puedo ir yo solo? Puedo ir yo solo. ¿Puedo ir representado por procurador? Perfectamente, pero lo único que no puedes hacer es llevar el mismo procurador que el deudor. ¿Vale? Vale. Comprobamos el quórum y yo os decía la diferencia. Antes, para empezar a hablar, todavía no hemos abierto nada. Bueno, estamos grabando, eso sí. Y ahí también ya hemos empezado, realmente se ha dado inicio, pero termina la Junta de Acreedores y por lo tanto nos vamos a liquidación si no tenemos quórum bastante. Y antes era el 50% del pasivo ordinario, de modo y manera que aparecía el letrado el letrado del Estado en representación de la agencia tributaria y el letrado de la Tesorería General de la Seguridad Social, que siempre vienen y no les podíamos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque son privilegiados. Y venían los bancos y tampoco les teníamos en cuenta por quórum de asistencia, porque tenía que estar el 50% del pasivo ordinario. Ahora no. Ahora puede ser el 50% del pasivo ordinario o la mitad del pasivo que pueda resultar afectado por ese convenio, menos los subordinados. Los subordinados, angelitos, no van para nada. Pero si yo en mi propuesta de convenio digo que a Hacienda le voy a pagar la primera y le voy a regalar un llavero, al banco voy a hacerle esto y al otro no sé quién, van a estar afectados por el convenio. Por lo tanto, yo los computo como quórum. No sé si la diferencia, que es beneficiosa, al menos para empezar a hablar del convenio. Lo siguiente, el letrado de la Administración de Justicia leerá las propuestas, porque puede haber más de una propuesta, ¿vale? Lo siguiente, se abre un turno de preguntas y ahí viene la importancia, primero, que esté la administración concursal y también que esté el concursado. Cualquier acreedor tiene derecho a hacer preguntas sobre el contenido de la propuesta, incluso sobre el informe de la administración concursal. Yo echo en falta que ese trámite no se pudiera dar antes, porque a menos que, y esto es real y me ha pasado, hay alguna, claro,
Tú, es como las audiencias previas. ¿Quieren ir a mediación? No. Claro, cuando alguien dice sí. Entonces yo no me lo esperaba, yo me quito la toga y me voy a casa, porque no me esperaba yo esta respuesta. Por lo mismo, mi magistrado dice, ¿alguien tiene alguna pregunta? Y una vez se levantó un señor muy trajeado, súper elegante, y dijo, yo tengo unas cuantas preguntas que le tuvimos que poner el micrófono. Una cosa loca, llevaba 28 folios de preguntas. Claro, ese tipo de preguntas parece baladí, entendedme, da lo mismo lo que dure la Junta de Acreedores. Pero normalmente no son preguntas de, ¿usted me promete que va a cumplir? No, normalmente son preguntas financieras. Son preguntas que necesitan un estudio por parte de la administración concursal o muchísima imaginación del letrado del deudor para convencerte de la bondad de lo que te estoy vendiendo. Entonces, quizás sería muy conveniente que procesalmente tuviéramos un momento anterior entre el informe de la administración concursal y la Junta para que se pudieran, de una manera, entendedme, institucionalizada, el poder dar traslado a la administración concursal y al concursado los problemas o las dudas que suscitan los planes de liquidación, las propuestas de convenio. Luego se concede la palabra hasta un máximo de 3 para que hablen a favor y en contra de la propuesta de convenio. A mí solo se me ha dado una vez. Y habló el deudor a favor. Tan a favor que cambió la propuesta de convenio. Sí. Entonces dijo, yo ya lo conocen ustedes, además ya la han leído y si no le gusta tengo otra. Y aquí las puso. No puede ser, no se puede modificar la propuesta de convenio una vez hecha la propuesta, hecho el informe de la administración concursal. Solamente se puede decir, pues mire usted, yo creo que no, que esto no tiene viabilidad o sí tiene viabilidad. Y por fin nos vamos a la votación. ¿Quién vota? Todos los que estén presentes, más los adheridos. ¿Os acordáis que no en la propuesta anticipada, sino desde el informe han podido ir adhiriéndose los que quieran, los adheridos que no hayan venido a la Junta? ¿Puedo yo adherirme yo mismo, contestando al compañero? Yo voy y me adhiero ante el secretario de lo mercantil y le digo, mire que tengo que sí, pero luego he tenido un sueño y me han ido con un pálpito, yo creo que no. ¿Puedo acudir a la Junta y desdecirme? Sí. Sí estás en la Junta, claro. Pero tienes que venir a la Junta, si no yo te doy, me vales para el quórum de asistencia y me vales. Es decir, yo no te voy a volver a preguntar, pero si vienes a la Junta yo te tengo como que estás ahí en cuerpo presente y te voy a preguntar a favor o en contra. Y tú puedes cambiar el sentido de tu voto. Es una revocación en el momento, la revocación de la adhesión en el momento de la Junta. ¿Quién no puede votar? Todos a una. Los subordinados, efectivamente. Y además, decía la ley, los que hubieran adquirido por acto inter vivos, salvo en caso de herencia, legado, realización forzosa o por entidad sometida a supervisión, el crédito. Fácil. Yo soy amigo del deudor. O yo tengo un plan oculto, maligno, y entonces voy a un acreedor y le compro el crédito. Y acudo a la Junta a votar ¿cómo? A favor o en contra. Hemos dicho que era un plan maligno, puede ser de cualquier sin. Claro, esto suponía que nos chocábamos con alguien que todos conocemos, que es el Sareb, que ha adquirido, ahí primero metieron la coletilla, bueno, menos entidades sometidas a su supervisión. Y luego resultó que hay otros que están comprando créditos, en fin, con muchas dificultades de cobro, que son los que se denominan fondos buitre, que no necesariamente están sometidos a intervención y que no les dejamos votar. Pero que tiene mucha fuerza. No sé si me explico. Entonces, ¿qué ha hecho el legislador? Bueno, vamos a hacerlo de otra manera. Dice ahora, no pueden votar los especialmente relacionados con el deudor que hubieran adquirido su crédito inter vivos. Es decir, tú puedes tener un plan maligno, pero no puedes estar a favor del deudor.
¿vale? Es decir, vamos a intentar que la Junta no sea un voto a favor falso, que luego vamos a aprobar un convenio que no se puede cumplir. ¿Por qué? Porque he conseguido que X compren créditos que posiblemente yo sí se los voy a pagar de otra manera, que me van a votar a favor del convenio, que mis acreedores van a estar esperando, muertos de la risa, 3, 4, 5 años, a que les pague y que no les voy a pagar. Porque voy a incumplir el convenio y ese es el plan, desde el principio. Bueno, ¿qué mayorías? Fácil. Si la quita es igual o inferior al 50%, el 50% de los ordinarios y el 60% de los privilegiados. Y ahora, en honor a Emma, ya diré cómo se cuenta lo del 60% y la mayoría de arrastre. Si la espera es inferior a 5 años, lo mismo. Si la quita es superior al 50%, el 65 o el 75, y espera superior a 5 y a 10, lo mismo. Y hay una posibilidad, y es el convenio que supone un sacrificio menor a los acreedores, que es una quita inferior al 20% sin espera, o una espera inferior a 3 años sin quita, en cuyo caso solamente necesito que voten a favor más, es decir, una mayoría simple, que somos 20, que me voten 11. Y ya está, porque ahí se entiende que el sacrificio de los acreedores es inferior. Teníamos un problema, y el problema es el siguiente: la eficacia del convenio, si yo soy un acreedor ordinario y yo no voy al convenio, o voto en contra del convenio, y el convenio se aprueba, yo me como el convenio. Estoy afectado por el convenio. Cosa distinta eran los privilegiados. Privilegiado era el privilegiado que hubiera votado a favor. Una entidad financiera había perdido la cabeza y había votado a favor. Porque lo normal es que no votarán a favor, pero ojo, hay convenios muy buenos que la propia entidad financiera incluso no se estaba impagando la deuda, por lo tanto a la entidad financiera le interesa que esto continúe y no ir a liquidación, y encima va y me cede en pago la finca. Entonces prefiero el convenio. Pero ¿qué pasaba? El resto de los acreedores privilegiados no se veían arrastrados. Es decir, pues una entidad financiera, pero yo no. Ahora sí. Ahora hay una posibilidad de arrastre. Antes los privilegiados eran toto revolutum. Privilegiados especiales, generales, según, y encima normas por ahí. En fin, la disposición era la adicional, ¿no?, de la ley de hidrocarburos, que nos modificó la ley concursal. En fin, este tipo de cosas que nos iban metiendo privilegiados en distintas normas. Ahora la calificación del 94.2, laborales, públicos, financieros y el resto, que puedan haberse calificado. Tiene que tener las mayorías, es decir, si los laborales, el 60% o el 75% de los trabajadores, entenderme que no es exactamente así, pero que nos hagamos una idea, o los financieros, si el 60% o el 75% de los bancos votan a favor, usted, banco que ha votado en contra, queda arrastrado por esa mayoría. A eso se refiere. La valoración de las garantías se la voy a dejar a Enrique porque va más para la liquidación, ¿vale? Esta es la mayoría de arrastre. Voy fatal. Oposición al convenio. ¿Os acordáis que desde la Junta se abría un plazo de 10 días hasta la sentencia? ¿Quién puede oponerse al convenio? La administración concursal. Siempre se puede oponer. Se puede oponer el deudor. Acordémonos que la propuesta de convenio la puede presentar un acreedor. Fijaros que hay una cosa sorprendente absolutamente, que es una bobada, pero es que es mi patrimonio, es mi actividad económica. Han presentado mis acreedores una propuesta de convenio, ha informado a la administración concursal y yo me he quedado flipando. ¿Por qué? Porque he llegado a la Junta, han votado a favor y ¿yo qué hago? Si yo eso no lo quiero o no lo puedo cumplir. Aquí cabe la legitimación del deudor de oponerse a la aprobación del convenio. También los acreedores que no asistieron a la Junta, los acreedores que les privaron ilegalmente de voto, por ejemplo, el acreedor. Fijaros que podemos,
cerrado la fase común, haber abierto el convenio y que haya todavía un incidente concursal de un tío que dice, mire usted que yo no soy primo del concursado, por lo tanto no me califique subordinado. Hemos celebrado. Este señor estaba calificado de subordinado, estaba subyúdice si era o no era subordinado. No ha tenido derecho a votar. No lo hemos tenido en cuenta para el quórum. Por lo tanto, este señor privado, entre comilladme, ilegítimamente de voto, también está legitimado. Los acreedores que hubieran votado en contra del convenio. Y en el caso de propuesta anticipada, esta oposición nos vale para todo, de propuesta anticipada o de tramitación por escrito, los acreedores no adheridos. Acordaros que la escrita y la anticipada no tenía junta. Bueno, las causas de oposición. Realmente no es que estén tasadas, pero casi, porque son o bien defectos en la constitución de la Junta o de su celebración, es decir, el secretario judicial iba muy elegante, pero no sabe contar. No sabe contar. Éramos 12 y el tío dijo aquí hay 28 personas. Por ejemplo, en la Constitución, en el quórum, con lo que hablábamos antes de han venido acreedores representados por el procurador del deudor y se les ha tenido, sin embargo, en cuenta para el quórum, es decir, este tipo de defectos. Pero ojo, no se puede uno oponer inopinadamente en el día número 7 diciendo, por cierto, que me acuerdo que en la Junta, no, tiene que haberlo hecho valer en la propia Junta. Haber dicho en la propia Junta en la medida en que son defectos de la Junta que se veían en la Junta. Es que no estaba el secretario judicial. Eso no pasa nunca, pero hipótesis, ¿vale? Esto sería un defecto de la Constitución de la Junta que habría que hacerlo valer en ese momento. También por infracción legal, como causa de oposición, infracción legal en el contenido del convenio. Es decir, tenemos un convenio que dice que vendo todo y os pago. Eso ya lo hemos visto antes, sería un convenio liquidatorio, eso no puede ser objeto de convenio. Fijaros que eso es una hipótesis que tiene que haber pasado primero el filtro del magistrado para admitir la propuesta, luego el filtro de la administración concursal, pero bueno, puede darse el caso, hombre, un caso tan sangrante como un convenio de liquidatorio, no, pero sí puede haber algún tipo de contenido del convenio que la ley no lo permita. Y uno, que a mí me parece extraordinariamente problemático, pero que es el habitual, y es la inviabilidad objetiva del cumplimiento del convenio. Aquí la legitimación solo la tiene la administración concursal y el 5% de los acreedores. Y yo me pregunto, ¿y el deudor? Porque claro, mis acreedores pueden montarse una propuesta de convenio que sea inviable para mí como deudor. Primero, no se le admite. En segundo lugar, a mí me preocupa. Me parece de muy difícil probanza. Es decir, ¿cómo prueba usted que un convenio es inviable? Desde el momento cero, cuando todavía no ha empezado a correr el convenio. ¿Cómo se tramita? Fácil. En este plazo de 10 días, desde el decreto que decía hay adhesiones bastantes en las otras propuestas anticipadas y escritas o desde la Junta hay 10 días y utilizamos el trámite del incidente concursal que ya os he explicado, una demanda, una contestación vista, normalmente no hay vista y ya está. ¿Y cuáles son los contenidos de la sentencia? Distintos según las cosas que nos hayan pasado. Uno, si ha habido un defecto en la convocatoria de la Junta, porque no hemos contado el quórum, porque las adhesiones no estaban bien, es decir, algo que sea subsanable, que no sea intrínseco de la propuesta de convenio, entonces lo que hace el juez es dictar un auto y dice, convoquemos otra vez la Junta y volvamos a hacerlo. Dos, cuando hay una infracción legal en el contenido del convenio que sea insubsanable o, sobre todo, cuando el convenio es inviable, entonces va a rechazar el convenio. Es decir, va a dictar una sentencia aprobatoria o admitiendo la oposición al convenio. Pero ¿y si la aprueba? ¿Qué efectos tiene? Hemos aprobado el convenio y lo hemos conseguido. Primero, cesan los efectos del concurso. Y aquí
Es verdad que el deudor recupera los derechos que en su caso hubiera perdido de administración, no tiene ya la intervención de la administración concursal, porque por aquí anda, porque la administración concursal cesa. Y hay un efecto que a mí me encanta, pero me encanta porque para casa, ¿verdad? Pero me parece perturbador, que lo dijo el Tribunal Supremo, no quiero equivocarme, creo que en el año 12, creo que hay un voto particular del magistrado Sancho Gargallo, que es el que a mí me gusta, el voto particular, dice Resu que sí, aunque es tirar contra mi propio tejado. Y es que el Tribunal Supremo dice, una vez que se aprueba el convenio, cesa la competencia del juzgado de lo mercantil. Que me viene muy bien. Que no te digo que no. Pero claro, ¿qué pasa con las cosas que ocurren en el cumplimiento o en el incumplimiento del convenio? Es decir, fijaros que, como estamos cumpliendo el convenio, hemos continuado con la zapatería abierta, hemos generado más deudas, hemos hipotecado más cosas, nos han ejecutado la hipoteca. Y todo eso ha salido de la esfera, artículo 8 de la ley concursal, que todos sabéis que es competencia exclusiva y excluyente del juez del concurso. Todas las acciones contra el patrimonio del concursado, como estoy cumpliendo, entrecomilládmelo en negrita, el convenio, esto sale de la esfera de lo mercantil. ¿Qué pasa cuando, y esto también tenemos desgraciada experiencia, se incumple el convenio? Que tienes ahí un cacao maravillado con todos los juzgados de lo mercantil, juzgados de lo social, y porque lo contencioso no tienen competencia, sino también te habrían ejecutado. ¿Me explico? Entonces, no me gusta la pérdida, aunque nos venga mal, o sea, no me gusta la pérdida de competencia del juzgado de lo mercantil, que debería terminar cuando hay auto de conclusión del concurso. Es decir, cuando ya ha pagado, aunque sea dejarnos ahí en stand-by 10 años o 9, que es lo que va a durar el convenio. Los acreedores quedan vinculados con la única excepción, y es que si yo he votado en contra, evidentemente quedo vinculado. Y aunque sea un privilegiado, si tiene mayoría de arrastre, quedo vinculado. Pero si he votado en contra, puedo ir contra los obligados solidarios, los avalistas o los fiadores. Si he votado a favor, no. Porque si he votado a favor, ¿tú qué quieres, todo? O sea, hombre. Pero si he votado en contra, entonces sí puedo ir contra esos terceros. La administración concursal cesa, pero rinde cuentas, continúa con los incidentes que, ojo, hemos podido tener incidentes, entre otras cosas, que están en la audiencia, en apelación. Que esa es otra de las competencias residuales que el Supremo parece no haber tenido en cuenta. Es que estoy esperando, muchacho, que me pueden venir o no revocadas determinadas sentencias de la audiencia. Y la sexta, que es la que veremos mañana por la mañana, la pieza de calificación del concurso, la administración concursal sigue. Y además puede ser nombrado en funciones de vigilancia del convenio. Y esto es una cosa que me parece de capital importancia. Creo que no se puede dejar al albur del deudor y de sus acreedores el cumplimiento del convenio. Creo que tiene que haber lo que se denomina una comisión de vigilancia, pagada, porque la administración concursal ya ha terminado lo que es la función de la administración concursal. Pero es conveniente que haya una comisión de vigilancia, porque se nos está dando el caso, no sé, a los compañeros de otros mercantiles, que cada 7 minutos hay un acreedor, normalmente el mismo, que dice: a mí me están incumpliendo, a mí me lo están cumpliendo muy mal, yo estoy muy descontento, yo no sé, pero es que encima viene físicamente. Entonces, es conveniente tener una comisión de vigilancia para tú, esto también se graba, para tú decir: vaya usted a la comisión de vigilancia, no ve que yo estoy con el registro público. ¿Vale? Entonces, sería conveniente. Y de hecho, mi magistrada sí lo hace. Estoy vendiendo a mi magistrada, fantástico, en la sentencia probatoria del convenio se dice y se nombra, ¿vale?, conveniente también, y lo hemos visto,
que en la propia propuesta de convenio el deudor dice que se nombre a la administración concursal, o si fuera una administración concursal de las antiguas de 3 miembros, a uno de la administración concursal, para que cualquier problemática del cumplimiento del convenio lo siga. Y una cosa, vosotros os acordáis, bueno, y los compañeros que todavía nos han estrenado saben que aquí, cuando se dicta el auto, aparte de publicarlo en el Boletín Oficial del Estado, lo mandamos, si es persona jurídica, eso a los primeros instancias les da lo mismo, al registro mercantil para la anotación. Pero también a los registros de la propiedad, que es como una especie de cortafuegos para que nadie, ningún compañero infame de primera instancia, nos toque el patrimonio de nuestro deudor, ¿vale? Entonces, la y a la persona física en el registro civil, que es una anotación marginal de la hoja de nacimiento. Dicho de otra manera, no te van a dar un crédito jamás. Ya está. Entonces, la duda era, si, como dice el Supremo, ya no tenemos competencias, porque se ha aprobado el convenio, se cancela, ¿no?, la anotación o la inscripción de concurso. A mí, deudor, que estoy en cumplimiento de convenio, me viene de muerte que me levantes esa anotación y que me canceles la anotación. La Dirección General de los Registros del Notariado, en una resolución de 13 de diciembre del 2013, que se publicó en el BOE el 25 de enero del 2014, dice que no supone el dictado de la sentencia aprobatoria del convenio la cancelación de la inscripción. Que la cancelación de la inscripción es con el cumplimiento del convenio, es decir, con el auto de conclusión del concurso. Que en 9 años en lo mercantil he visto 2. Uno lo enmarqué, el otro no. ¿Para qué? Ya tengo uno enmarcado. 2 también, ¿verdad? Bueno, cumplimiento del convenio, ya está. Solicita la declaración de cumplimiento con un informe, el secretario judicial pone de manifiesto ese escrito de, oiga, he cumplido el informe por 15 días, el juez lo estima cumplido si nadie se ha opuesto, o desestima la oposición y dicta un auto declarando cumplido el convenio. Auto de cumplido el convenio que tiene un plazo de caducidad, es decir, mire, yo he cumplido, dice el deudor, ¿quién lo va a decir? Claro. Yo he cumplido. Han pasado 9 años y 6 meses, pero aquí estoy. He cumplido todo. He pagado hasta los subordinados. Damos traslado. Nadie se opone. Se dicta un auto diciendo el convenio está cumplido, archivamos. Y hay un plazo de 2 meses para que es una caducidad, para que algún acreedor diga mentira, aquí no ha cumplido el convenio o lo ha cumplido de la manera o de manera que no lo habíamos previsto. Y entonces, si transcurre ese plazo, se dicta un auto acordando la conclusión de concurso, que ese auto sí es el que levanta la anotación. Y para mí es el que nos quita la competencia de los mercantiles y no antes. Y como incumplimiento de convenio, ¿quién lo puede poner de manifiesto? Que esto, desgraciadamente, es bastante común. El deudor o los acreedores. Y que se queda un poco ojiplático el deudor. El deudor puede acudir 142 y decir, mire usted, no puedo. ¿Se acuerda todo lo que le conté? Mentira. No ha podido ser. Y tiene importancia quién solicita la declaración no la declaración de incumplimiento, sino quien dice, mire que no puedo cumplirlo, abrimos la liquidación, porque luego mañana lo veremos, es una causa, o puede llegar a ser una causa de culpabilidad, el haber abierto la liquidación por incumplimiento del convenio imputable al deudor. Si el deudor viene y dice, mire usted, aquí estoy, entonces no hay una causa de culpabilidad, eso lo vemos mañana. Entonces se abre la liquidación y se abre o se reapertura la sección de calificación, pero eso ya lo veremos. Y con esto ya termino. Resulta que teníamos grandes convenios. Martín Safadesa, concesionarios de autopistas,
Y había serias dudas de que se pudiera cumplir el convenio. De hecho, Martín Safadesa, esto lo puedo decir porque ha salido en la tele, Martín Safadesa está en liquidación, no pudo cumplir el convenio. A la vista de lo visto, lo que hace el legislador es dicta la disposición transitoria tercera de un Real Decreto Ley 11/2014 que dice, bueno, pues hasta el 6 de septiembre del 2016 se pueden modificar los convenios. Con esa única intención. Es decir, aquellas empresas que habían llegado a un convenio y que ya se estaba viendo que iban mal, estaban abocadas a la liquidación. Y lo que intenta el legislador es un último arreglo y, bueno, pues voy a permitir la modificación del convenio. ¿Y cómo se hace? Los incumplimientos de convenio hasta, ya os digo, la disposición transitoria me parece, ya no me acuerdo, pero me parece que daba 2 años. Hasta el 6 de... Hay un compañero que me dice que no, que está mal, que es el 7. Contadlo. 7 de febrero, 6 de septiembre del 2016, el deudor o el 30% del pasivo existente, es decir, pensar que son convenios que pudimos aprobar cuando los hayamos aprobado. No importa. En el año... Como no podían ser más de 5 años, pues los habíamos aprobado en el año 10. Que estaban cumpliéndose. Y que de repente tú ves que no lo puedes cumplir y lo quieres modificar. Cabe. Yo voy y le digo, mire, tengo un problemita, vamos a modificar el convenio. O el 30% del pasivo existente. ¿Qué pasivo? Porque tened en cuenta que tanto para el quórum como para todo tenemos los textos definitivos. Aquí hemos aprobado un convenio con unos señores, textos definitivos. Cuando hasta el 6 o 7 de septiembre de 2016, yo no sé quién me queda. ¿El 30% de quién? ¿Del pasivo? Dice, del pasivo existente. Y esto va a dar lugar, entendedme, a follón. ¿Por qué? Porque van a venir lo que ellos consideran el 30% del pasivo exigible y el deudor va a decir que va, si estos son el 10%. No sé si me estoy explicando con claridad, porque no tenemos, y si encima nadie ha nombrado una comisión de seguimiento, no podemos determinar a quién se ha pagado y a quién no se ha pagado. Sea como fuere, se da traslado al deudor, en el caso de que la solicitud de modificación lo haya presentado el 30% del pasivo, o si lo ha presentado el deudor, o, aunque lo hayan presentado los acreedores, al resto de los acreedores por 10 días. ¿Qué acreedores? Yo no sé, yo, letrado de la Administración de Justicia, primero, que no habíamos quedado que había perdido la competencia, que es que ya no sé qué hacer, ¿vale? No sé a quién darle traslado, porque dice al resto de los acreedores. Evidentemente nos salvamos diciendo a todos los personados y al registro público concursal. Esto que no falte. Bien, y tienen que aceptar esta propuesta nueva que o bien nos presentó el deudor o bien nos ha presentado el 30% del pasivo. ¿Se acuerdan ustedes de la quita del 70%? Mentira, es una quita del 90%. ¿Y se acuerdan de la espera de 3 años? ¿Qué va? 12 años de... Bueno, puede ser, 9 años de espera, ¿vale? La modificación que sea. Claro, dice, y lo acepta o el 60%, en caso de privilegiados el 65%, o sea, lo que hemos visto, ¿vale? ¿Y el deudor? Quiero decir, si la propuesta la presenta el 30% del pasivo existente, ¿dónde está el trámite? ¿Tiene que aceptarlo el deudor? No dice nada. Es decir, yo soy 30% de los acreedores de Martín Safadesa, bueno, ya no, pero de un concesionario de autopista y te vas a reír. Te voy a presentar una propuesta de modificación de convenio sin que el deudor nos diga la ley si puede o no puede, ni de qué manera se puede oponer. Y, por último, se dicta sentencia en 10 días. No hay oposición. Fijaros que es otra vez la propuesta de convenio. No sé muy bien estos señores cómo aceptan. No sé si aparecerán por ahí el acreedor de siempre. Hola, soy yo, que ahora vengo a modificar el convenio, vengo a aceptarlo. No lo sé si va como una adhesión
con la forma de la adhesión ante fedatario o si será un escrito, esto también lo deja a la disposición transitoria al albur. Y teóricamente desde esas aceptaciones deberíamos, en el organigrama que hemos ido viendo, dictar un decreto diciendo han aceptado el 60, no hay. Porque desde ese hipotético decreto que cuente las mayorías tendríamos 10 días para oponernos. No hay. Hay una sentencia simplemente en 10 días, desde la última aceptación. Y dice que no aprobará la modificación cuando las medidas no garanticen la viabilidad. Con la bola de cristal de antes. Estoy viendo que no lo va a hacer. Es decir, nadie le ha aprobado o le ha dejado de probar. Fijaros que no hay trámite de alegaciones, simplemente llega el deudor y dice, ¿se acuerda de lo? Pues mire, no, vamos a hacerlo de esta otra manera. Le dicen sus acreedores, bueno, venga, vale, todo es que sí, y de repente mi magistrado dice, oh, no, esto no es viable. Es decir, primero que le estás dando poder de juez y parte, es decir, estás haciendo asumir al juez o dejando la posibilidad del juez deje sin efecto un contrato que no deja de ser un contrato entre el deudor y sus acreedores y además sin probanza ninguna. Y ya fijaros que ya sí que es verdad, ¿eh? Y lo más grave de esta modificación, no afecta a los acreedores de derecho público. Por lo tanto, los acreedores de derecho público, que es el grave problema de las concesionarios de autopistas, por ejemplo, no quedan sometidos a esta modificación de convenio. Y ya está. Yo ya he terminado. ¿Dudas? ¿Dudas? 5 minutos de dudas. Les he dejado tan listos de papeles que aunque tuvieran dudas que no quieren ni decirlas. Bueno, pues yo me autocontesto. La duda que yo os planteaba, y sobre todo a los compañeros que están en lo mercantil, el famoso escrito por supuesto precedido de la visita al despacho, de quiero que me suspenda la Junta, porque no me da tiempo. Fernando, no. Yo creo que no se puede suspender, porque si el objetivo del concurso es lograr la mayor satisfacción y la más rápida de los acreedores, ese tipo de dilaciones en el procedimiento, una, que no vienen recogidas. O sea, la única posibilidad que recoge es imposibilidad manifiesta del administrador concursal que el juez lo considere y entonces se suspende y se señala para otra fecha. Entonces, la ley es bastante rígida en esos plazos y en el procedimiento, y aunque a veces, al final siempre hay alguna vez en el que nos convencen, yo creo, por lo menos a mí y al magistrado del juzgado, pero el criterio es que no se puede suspender. Yo también te voy a comentar. Bueno, Fernando, lo digo para la grabación. Fernando, que es el compañero de Coruña, dice que no se suspende porque ni viene recogido en la ley, salvo lo único que dice la ley de cuando la administración concursal no puede, porque supondría una dilación. Causa de suspensión, siempre la misma. Es que no hemos podido negociar. Resulta que nos hemos encontrado con un concurso en el que primero nos presentaron un 5 bis. El 5 bis es para negociar una propuesta de convenio anticipada, pero lo que hace todo el mundo es dejar pasar el plazo sin hacer nada. Luego hemos tenido todo ese plazo, porque estamos hablando de suspensión de juntas, que es ya en la fase de convenio, no en la de convenio anticipado. Hemos presentado un convenio anticipado con los subordinados para que así vamos ganando tiempo, pero no hemos hablado con nadie. Hemos señalado la Junta y entonces una semana antes es que no nos ha dado tiempo. No, para eso se hizo el 5 bis, para que te dé tiempo, para que llegues antes con un convenio. Lo que pasa es que en Pamplona somos muy especiales y entonces resulta que si no hay quórum no abrimos la liquidación directamente, sino que tenemos una resolución por ahí que les decimos, bueno, si no has llegado,
convence a los pocos que han venido que están fuera, que igual hacen quórum para que no entren. Y entonces, segunda convocatoria de junta en el plazo de un mes, si me lo pides mañana por escrito. Bueno, es buen plan. Porque la ley no dice expresamente que se abra la liquidación cuando no ha habido quórum. Dice cuando no se ha aprobado el convenio, se abrirá la liquidación. Subterfugio. Es experiencia, normalmente en la segunda convocatoria de junta tampoco se alcanza. Tampoco se alcanza. Una convocatoria rápida. Yo hasta ahora, en las pocas veces que se intervino, motivos de salud, a veces, que sabes que no es un lapso, nunca, en segunda convocatoria, nunca se alcanzó por... No. No. Lo que no se ha podido negociar antes, normalmente, aparte no la suspendemos porque se pide 10 días antes que se suspenda. Y a todos les decimos, espérese que el banco de víspera viene y dice que sí. Y pasa. Dice, no, es que no podemos negociar. Sabemos, la ley ha dejado la negociación del convenio fuera del concurso. Ha permitido negociar lo que uno quiera y nosotros no nos tenemos por qué enterar. Entonces, si alguien en esa negociación está haciendo otros pactos de otras formas de compensarle, que no tiene que ser igual pagándole el crédito, sino diciendo, mira, tú vas a ser mi proveedor habitual de esto o de otra cosa, esas negociaciones las ha dejado la ley, a diferencia de lo que pasaba antes con la ley de suspensión de pagos y con las quiebras, donde el convenio se proponía en el acto de la Junta, se modificaba en el acto de la Junta y se votaba en el acto de la Junta, toda la negociación ha quedado fuera. Por eso mismo es por lo que la ley no permite ahora modificar los convenios. Tú estás negociando unas condiciones muy concretas y por eso hay un sistema de adhesiones para que se pueda votar antes y para que te puedas garantizar un voto favorable. Si tú vas ya con todos los deberes hechos, con una propuesta de convenio cerrada, puedes trabajar una adhesión antes. No la puedes trabajar si se permitiese en el acto de la Junta. Pues nosotros, que a diferencia de vosotros, que no vais a ir al cielo, nosotros somos por tramposos, nosotros somos magnánimos. Y entonces utilizamos, y la pregunta era pregunta trampa, utilizamos el famoso principio pro conveni y lo ponemos expresamente. Bueno, a la vista de las manifestaciones, y efectivamente yo le doy toda la razón a Fernando, es decir, la ley no lo prevé, normalmente, como muy bien dice Resu, es una dilación porque no vale para nada. Habitualmente no tiene ninguna virtualidad porque lo que tú no has podido en todo este tiempo, aunque yo te dé un mes, más el 5 bis, que has tenido mucho tiempo para poder... Bueno, es que le voy a hablar de la cena. Gracias.